Las mujeres son inteligentes, capaces de lograr cualquier cosa que se propongan. Hay mujeres en la historia que han destacado por sus actos increíbles, sus contribuciones en diferentes áreas de la ciencia y el legado que dejan en el mundo. Existen mujeres empresarias, tan voraces e inteligentes para los negocios que podrían dejar a cualquiera fuera del mercado. Si hay 4 mujeres con estas capacidades, serán imparables. Un verdadero huracán que no podrán detener por más que se intente. Tal es el caso de las hermanas Valenzuela, 4 hermanas inteligentes que tenían un negocio para sobrevivir, riqueza, conexiones con personas de poder y una maldad que no tuvo límites, y es capaz de asustar a cualquiera que conozca de sus actos. Delfina, María de Jesús y Eva Valenzuela nacieron en Guanajuato, en un poblado llamado San Francisco del Rincón, ubicado en el país de México, hijas de Isidro y Bernardina Valenzuela. Su padre era parte del cuerpo policíaco utilizado por Porfirio Díaz para atrapar a los asaltantes de caminos. Era muy común que ejecutara a los delincuentes que apresaba, ya que eran las reglas que marcaba la organización. Sin embargo, quiso abusar de su rango y mató a un hombre inocente con el que tenía problemas. Isidro y su familia tuvieron que huir y comenzar de nuevo su vida en un poblado llamado El Salto, ubicado en el estado de Jalisco. Allí, el hombre se convirtió en arriero y sus hijas tuvieron que adoptar el apellido de su madre por miedo a las represalias que podrían tener al utilizar el apellido de su padre. Al morir sus padres, Delfina utilizó la pequeña herencia para iniciar un negocio seguro. Ella le tenía horror a la pobreza, así que decidió montar una cantina en su pueblo natal. Junto a los tragos, decidió vender los servicios sexuales de mujeres prostitutas. De inmediato, el lugar tuvo mucho éxito. Así que Delfina decidió abrir una sucursal en Lagos de Moreno, Jalisco. El lugar era una especie de motel. Rentaba cuartos para que las parejas pudieran tener sus encuentros sexuales sin ser molestados. En cuanto el negocio comenzó a dejar cuantiosas ganancias, Delfina decidió gastar menos. Obligaba a las trabajadoras que le compraran todo lo que necesitaban: maquillaje, ropa, zapatos y alimentos. De esa manera, parte del dinero que ellas ganaban también iba a sus manos. Delfina le pidió ayuda a su hermana Carmen, quien había hecho algunos estudios contables. Fue ella quien convenció a Delfina de dejar la clandestinidad y convertir aquel lugar en un sitio legalmente establecido. Carmen tramitó los permisos necesarios, comenzaron a pagar impuestos y un día pudieron abrir el burdel más famoso de la zona, el Guadalajara de Noche. Delfina tenía un hijo, Ramón Torres González, apodado El Tepo, llamado de esa forma por Teporocho, que es el nombre dado en México a un alcohólico callejero y maloliente. Delfina le pidió a su hijo que le ayudara con el negocio. Ahí se encargaba de supervisar a las jóvenes prostitutas que prestaban sus servicios. Controlaba a los parroquianos y clientes del burdel para que no armaran trifulcas. Además, se encargaba de pagar algunos sobornos a las autoridades. Con el dinero que ganaba, Ramón decidió abrir un negocio de contrabando de automóviles estadounidenses. Muchos se oponían a ese negocio, y un día la policía se presentó para clausurar el lugar. Ramón, envalentonado, tomó un fusil y salió para enfrentar a los agentes que lo acribillaron. Delfina vio morir a su hijo, pero no derramó ni una lágrima. A cambio, contrató a varios militares que fueron buscando, casa por casa, a los agentes que habían matado a su hijo. Los encontraron y los mataron. Esa fue la venganza de Delfina. Delfina y Carmen tuvieron que marcharse después de estos sucesos. Regresaron al estado de Guanajuato con el dinero que habían ahorrado. Allí se reunieron con la tercera hermana, María de Jesús, quien también se había dedicado a la trata. María de Jesús utilizaba camiones de redillas para subir prostitutas y enviarlas a los pueblos cercanos en una especie de caravana sexual.
daban servicio a los interesados en cuartuchos o en cualquier lugar que pudiera utilizarse. Luego se marchaban a otro sitio. De esa forma, evitaban problemas con las autoridades municipales. Cuando sus hermanas llegaron, decidieron unir sus capitales para levantar un nuevo negocio que eclipsaría a todos los anteriores y cambiaría para siempre la historia del crimen en México. La ley no castigaba la prostitución en Guanajuato, por lo que las hermanas Valenzuela tuvieron carta blanca. María de Jesús buscó un buen local y halló uno en León, el cual tomó de inmediato. Abrieron ahí su primer burdel llamado La Barca de Oro, en honor a una conocida y melancólica canción mexicana. Luego inauguraron el segundo en San Francisco de Rincón y utilizaron el nombre anterior, el Guadalajara de Noche. El lugar que María de Jesús había conseguido había sido antes una cantina propiedad de un homosexual al que todos apodaban el Poquianchis, así que el sobrenombre pasó a las hermanas. El burdel fue más conocido como el Burdel de las Poquianchis, un apelativo que siempre odiaron. Nuevamente, el dinero llegaba en grandes cantidades, pero ellas querían más. Los burdeles siempre estaban llenos de soldados, policías, campesinos y jornaleros, que acudían a solicitar los servicios de las prostitutas que las hermanas conseguían. En 1962, las autoridades municipales de León decidieron cerrar todos los burdeles y cantinas de la ciudad. En 1962, las autoridades municipales de León decidieron cerrar todos los burdeles y cantinas de la ciudad. Las Poquianchis vieron su negocio clausurado. Tuvieron que quedarse solamente con el Guadalajara de Noche, en Lagos de Moreno. Eva Valenzuela, la menor de las hermanas, se fue a Tamaulipas, frontera con Estados Unidos, y ahí abrió su propio burdel. Les pidió a sus hermanas que no dejaran de mandarle carne fresca para prostituir. Delfina, la hermana mayor, le propuso a las dos hermanas que compraran un rancho y transformarlo en su centro de operaciones. El rancho se llamaba Loma del Ángel y lo utilizaron durante los años siguientes. Delfina desarrolló un método de reclutamiento que dejaba mayores ganancias. Acudían a rancherías o pueblos cercanos. Ahí buscaban a las niñas más bonitas, no importaba la edad que tuvieran. Llevaban a hombres que eran sus cómplices y simplemente se robaban a las niñas. En ocasiones, se acercaban a los padres de las niñas, hablaban con ellos y les decían que querían ofrecer trabajo a sus hijas como sirvientas. Los padres accedían y de esta manera comenzaba el tormento de las jóvenes. Apenas llegaban al burdel, procedían a desnudar a las chicas para examinarlas. Si consideraban que tenían suficiente carne, los ayudantes se encargaban de violarlas, uno tras otro, vaginal y analmente. También las obligaban a practicarles sexo oral y si lloraban o se resistían, las golpeaban. Después las niñas eran bañadas con agua helada. Les daban vestidos y las sacaban por la noche para que comenzaran a atender a la clientela del bar, bajo amenazas de muerte. Los clientes se mostraban siempre encantados de que les proporcionaran niñas de tan corta edad para que los atendieran, así que el negocio iba viento en popa. Las hermanas alimentaban a sus esclavas sexuales con 5 tortillas duras y un plato de frijoles al día. Cuando una de las chicas cumplía 25 años, las hermanas ya las consideraban viejas. Procedían entonces a entregarla a Salvador Estrada, llamado el Verdugo. Él encerraba a la chica en uno de los cuartos del rancho, sin comida ni agua por varios días. En este tiempo, entraba a la habitación para patear a la chica y golpearla con una tabla de madera, en cuyo extremo había un clavo afilado. Una vez que la mujer estaba muy débil y que ya no podía defenderse, el verdugo la llevaba a la parte de afuera del rancho y tras cavar una zanja profunda, la enterraba viva. A otras les aplicaba planchas calientes sobre la piel, las arrojaba desde la azotea para que murieran al caer o les destrozaba la cabeza a golpes. Si una de las muchachas se embarazaba, si padecía anemia y estaba demasiado débil para atender a los clientes, o se atrevía a no sonreír, era asesinada. Los bebés que llegaron a nacer fueron asesinados y enterrados, con excepción de un niño, al que guardaron para venderlo a un cliente que quería tener sexo con él y luego experimentar con el pequeño, mientras
se dedicaron a maltratarlo. También practicaban abortos clandestinos si alguna de las prostitutas más populares quedaba embarazada. Todo lo que fuera para no perder esa fuente de ingresos. Las mujeres, además, eran obligadas a limpiar el lugar, a cocinar y atender a sus captoras. Las hermanas reclutaron a varios ayudantes. Francisco Camarena era el chofer que se encargaba de transportar a las jovencitas, ayudado por Enrique Rodríguez Ramírez. Hermenegildo Zúñiga era el guardaespaldas y cuidador del burdel. Antes era capitán del ejército y era conocido como el Águila Negra. José Facio Santos era el velador y cuidador del rancho. Por último, Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo. Él golpeaba a las mujeres que protestaban. Cuando una amenazaba con marcharse o denunciar los maltratos, se encargaba de asesinarla. Había policías y militares que utilizaban los servicios de las niñas, todo gratis, a cambio de protección para el burdel. María Auxiliadora Gómez, Lucila Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Quirós, Ramona Gutiérrez Torres, Adela Mancilla Alcalá y Esther Muñoz eran prostitutas que se convirtieron en celadoras y castigadoras a cambio de que las hermanas respetaran sus vidas. Cuando una de las niñas no quería ceder ante el capricho de algún cliente, ellas se encargaban de arrastrarla de los cabellos por todo el burdel, llevarla a un cuarto y darle de palazos hasta dejarla desmayada. Esther Muñoz gustaba de matar a palazos a las mujeres, destrozándoles la cara y el cráneo con una tranca de madera. En 1963, las Poquianchis incursionaron en el satanismo. Alguien les dijo que, si ofrecían sacrificios al diablo, ganarían más dinero y tendrían protección. Desde ese momento, cada vez que llegaban las nuevas, eran iniciadas en un extraño ritual. Primero las hermanas encendían velas formando una estrella, sacrificaban un gallo y se untaban la sangre del animal. Desnudaban a las niñas nuevas, quienes eran violadas y sodomizadas por los cuidadores, mientras las hermanas contemplaban la escena y se reían. Después, los ayudantes llevaban a una habitación a algún animal y obligaban a las niñas a realizar un acto zoofílico para alegría de quienes contemplaban el acto. Luego los hombres iniciaban una orgía en la cual las Poquianchis participaban. Semanas después, comenzarían un nuevo negocio. Quitaban la carne de los cadáveres de las mujeres que iban asesinando y luego la vendían por kilo en el mercado. La Secretaría de Salud emitía tarjetas de control falsas. Las Poquianchis las utilizaban para presumir que sus mujeres estaban sanas. Con esto los clientes estaban tranquilos, pero era obvio que muchas de las muchachas estaban enfermas. En 1964, Catalina Ortega, una de las nuevas muchachas, consiguió escaparse. Los secuaces de las hermanas la buscaron, pero no consiguieron encontrarla. Se escondió en el campo y luego consiguió llegar a la ciudad. Acudió a la policía y denunció los hechos. Tuvo mucha suerte porque los agentes con los que habló no formaban parte de la nómina de las asesinas. Se ordenó inmediatamente a docenas de policías que acudieran al burdel y al rancho. Una vez ahí, arrestaron a todos y encontraron todos los horrores que ahí se escondían. Las mujeres estaban desnutridas, llenas de golpes, violadas y quemadas. Hallaron las celdas de castigo, los cadáveres enterrados y los trozos de carne lista para vender. Las Poquianchis fueron arrestadas de inmediato. La gente, al saber lo ocurrido, se arremolinó en torno a la cárcel para tratar de sacarlas y lincharlas. Docenas de padres que nunca supieron el destino de sus hijas se dieron cuenta de las horribles condiciones en las que vivieron y la manera tan cruel en la que habían muerto. Más de 2,000 personas formaron un tumulto que exigía que las asesinas fueran entregadas para matarlas en la calle. La policía tuvo que trasladarlas a la ciudad de Irapuato para asegurarse de que siguieran vivas. Estaban acusadas de un centenar de asesinatos. Los periódicos de la época contaron la historia con lujo de detalles. Una revista de la época llamada Alarma editó varios números especiales para contar todo lo del caso que era tan sonado. Tras ser juzgadas, las hermanas Valenzuela fueron sentenciadas a 40 años de prisión. Delfina siempre dijo que era inocente, pese a las docenas de testimonios en su contra. Por supuesto, nadie le creyó. Tras algunos años en la cárcel, María de Jesús salió.
se retiró del ojo público y desapareció sin dejar rastro. Carmen murió de cáncer en la prisión. Eva fue arrestada y terminó sus días en un manicomio. Tenía terror de ser linchada. Delfina quedó recluida en la prisión de Irapuato. Un día que los trabajadores remodelaban la prisión, un trabajador dejó caer accidentalmente una lata con 30 kilos de mezcla de cemento sobre la cabeza de la asesina. Delfina agonizó en el hospital de la prisión durante 15 días, víctima de terribles dolores. Murió llorando. La historia de las hermanas inspiró una novela, una película, y el caso fue recreada en la famosa serie de Mujeres Asesinas, versión mexicana. Los expedientes de las hermanas se encuentran en el Archivo Histórico Municipal Vicente González de Castillo, que se encuentra en el poblado de San Francisco del Rincón, lugar en el que nacieron las hermanas. ¿Qué opinas al respecto de tan atroz caso? ¿Qué castigo hubieras impuesto de tener la oportunidad? ¿Crees que al final obtuvieron un castigo por sus crímenes? Personalmente, creo que ni 20 cadenas perpetuas, ni la tortura a la que pudieron ser sometidas iba a igualar el dolor que causaron. Déjame saber lo que opinas en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas todas las notificaciones del contenido que se sube a este canal.